Desde la misión Esmirna en Quito y también en conexión con México, Villahermosa, Corandeo, a través del pastor Román y el vicepresidente del consistorio, el presbítero Magdiel. Hoy, escatología y dogmática son las asignaturas. Los temas son los siguientes. Primero, resumen a la clase anterior o clases anteriores acerca del reino de Dios, escatología. 2, la exposición de clase por un servidor de ustedes, el reino de Dios y la entrada en él, la admisión, cómo se es admitido en el reino de los cielos. Y 3, vamos a intentar, no es una exposición de clase rigurosa, vamos a comentar juntos, bajo la dirección del pastor Román, estos 2 símbolos de la patrística de los primeros siglos, la didache y el símbolo apostólico. Adelante. Pasamos la palabra al pastor Guido, que va a hacer la lectura devocional y va a abrir la sesión con la oración. Adelante, mi hermano. Amén. Se escucha, ¿verdad? Perfectamente. Amén. La lectura es Salmo 82, versículo 1, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Dios bueno, por tu amor, por tu misericordia, por tu infinita gracia, que todos los días nos sostiene, nos levanta, nos hace perseverar en la comunión de los santos. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por toda nuestra falta, por todas nuestras ofensas, Señor. Queremos presentarnos ante ti y ante la palabra, Señor, sin ira y contienda, Señor, sin prejuicios, Señor, creyendo a la sola Escritura. Dios bueno, usa a tus siervos en el día de hoy, Señor, que podamos, Señor, tener nuestros oídos abiertos para aprender lo que tú nos quieres enseñar. Disponemos nuestra vida, Señor, con una mente crítica, Señor, pero también dispuesta, Señor, a aprender y a recibir, Señor, lo que es necesario para el cuerpo. Gracias te damos por esta instancia, gracias te damos, Señor, porque tú provees los recursos, Señor, y utilizas, Señor, estos varones, Señor, para poder dar de gracia lo que tú por gracia le has dado. Señor, glorifícate como siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Amén. Damos la palabra a el obrero congregacional Gabriel Burgueño. Muy bien, hermanos. ¿Me oyen bien? Perfecto. Sí. Excelente, bueno. Bueno, hermanos, como ya sabrán, me ha tocado resumir lo mejor posible, con la gracia de Dios, las últimas 3 exposiciones de escatología sobre específicamente el reino de Dios, ¿no? Y todo lo que eso implica, vistos desde cuatro perspectivas, ¿sí? Con la ayuda del Señor voy a tratar de exponer resumidamente todo lo que se habló, lo más importante, ¿sí?
Empezó la primera clase el pastor Ulises con una exhortación, ¿no? Dice, es necesario repasar y estudiar este tema para poder entrar en los delineamientos de la teología bíblica y la escatología. A causa de la distorsión del mileniarismo, necesitamos atender al tema del reino de Dios. Las escuelas, cuando hablamos de mileniarismo, cuando el pastor hablaba de mileniarismo, obviamente nos estamos refiriendo a las escuelas mileniales, ¿no? El premilenialismo, el postmilenialismo y el dispensacionalismo. El posicionamiento escatológico influye en toda la teología y por sobre todo en el tema del reino de Dios. Y esto es importante hacer énfasis. El posicionamiento escatológico influye en toda la teología y por sobre todo en el tema del reino de Dios. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. En los Salmos contemplamos al glorioso Dios de Israel, sus maravillas, atributos, y no puede faltar ver en ellos acerca del reino y de sus excelencias. Dios es descrito por la pluma de los Salmos como el Rey de Gloria. Dios es un Rey santo, justo, bueno y poderoso. Por ejemplo, Éxodo 15:18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan las naciones, Jehová reina. Es importante ese tiempo verbal. Jehová reina, Yahvé reina, el Señor reina. Eso es Primera de Crónicas 16:31. El Salmo 47:8 dice, reinó Dios sobre las naciones y se sentó Dios sobre su trono santo. Daniel 4:3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Fijemos a priori de esta verdad bíblica, la eternidad de Dios y de su reino. El esquema de estudio que presentó el pastor, junto con el pastor Román, el pastor Ulises, es un esquema de 4 puntos, ¿no? El primer punto era desde el aspecto teológico y escatológico completo, que es esta clase que estoy resumiendo. Y la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Es importante hacernos esa pregunta. El segundo aspecto, el aspecto dispensacional de las naciones paganas y el Israel del pacto. Cuando hablamos de dispensacional no nos estamos refiriendo al dispensacionalismo ni de Darwin ni de Scofield, sino a las dispensaciones, como la palabra griega la transmite, ¿no? Como una economía de los tiempos. Más adelante vamos a entrar en detalle. El tercer punto es el reino de Dios visto desde la era de la gracia, que ahí estuvo dando esa clase el pastor Román. Y el cuarto punto es el reino visto desde el aspecto de su desarrollo y consumación final. El desarrollo del primer punto. La soberanía y la supremacía de Dios como apriorismo del reino de Dios ligado a todos sus atributos. No podemos entender el reino de Dios sin entender su soberanía y su supremacía, hermanos. Y tampoco podemos contemplar y discernir sobre la predestinación absoluta y su divina providencia. ¿Por qué? Porque son una unidad orgánica, inseparable. Dios tiene plan y designio y está confirmado. No podemos entender el reino de Dios sin recibir estas verdades. Tampoco podemos combatir las ideas liberales ni socialistas, todo esto que estuvimos hablando, que también estuvo exponiendo el profesor Mansuetti, ni las materialistas, que se han infiltrado en las iglesias. El problema es que no aceptan la soberanía de Dios ni la predestinación. Pilares de la doctrina cristiana, pilares de la doctrina reformada. Tampoco podemos tener una teología propia si no entendemos esto. Aún las escrituras nos hablan de un gobierno providencial permanente, no como los mileniaristas, que nos quieren hacer creer que debemos esperar 1000 años para ver reinar a Cristo o a Dios absolutamente sobre todas las cosas. Las afirmaciones que nuestra esperanza de justicia y nuestra confianza de un reino de Dios se cumplen en un milenio son erradas. Nuestra teología es muy pobre si estamos en esa posición. Hagamos énfasis en esto, y esto es importante. El gobierno permanente de Dios y total continúa.
Total significa que lo abarca todo. Y en esto está incluido la existencia permisiva del mal, la caída del hombre y su redención. Con estos temas, hermano, podemos darnos cuenta de la unidad orgánica que tiene el reino de Dios, ¿no? Acá estamos viendo la existencia permisiva del mal, la caída del hombre y su redención. Todo tiene que ver con todo en la teología reformada. No hay nada que se escape, es un mecanismo seguro que funciona de manera conjunta. Hay muchos ejemplos. Recordemos el libro de Job y el dominio de Dios sobre el diablo. El libro de Job es una enseñanza de la supremacía y soberanía de Dios y su gobierno en todo, incluso la permisión del mal. Sin su permiso no hubiese podido entrar. Aquí entramos en conflicto con la doctrina de los decretos. Esto habló un poco el pastor, la posición infralapsaria y supralapsaria. El decreto de Dios acerca de la reprobación tiene un fundamento justo, no solo su voluntad, sino su voluntad buena, santa y justa. Dios soberano reina con derecho y libertad para mostrar su gracia con el impío. Job, por ejemplo, 1.6 dice, Dios sobre el mal, sobre Satanás, Él es quien prospera. O sea, Dios está sobre el mal y sobre Satanás, y Él es quien prospera aún a los hombres. Vemos que cuando, luego de que Satanás afligió a Job, Él le vuelve a restaurar la prosperidad. Entonces Dios tiene el absoluto derecho para también prosperar a sus hijos. Él gobierna las acciones y la vida y la historia de los hombres, hermanos. Mire lo que dice Lucas 2.16. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis mucho más que muchos pajaritos. El propio Mesías nos enseña esto. La más alta teología está relacionada con el Mesías. Su aparición, la profecía, su vida, su muerte, su obra redentora debe ser contextualizada con la predestinación y el gobierno divino. Aún Pedro, lleno del Espíritu, dijo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ellos. En esta clase hemos visto el reino de Dios desde su aspecto teológico y escatológico. El reino, gobierno y providencia de Dios es eterno. Ese fue el resumen de la primera clase. En la exposición segunda, usó el pastor como devocional el Salmo 97, dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Señor, se gozan por tus juicios. Porque tú, Señor, eres excelso sobre toda la tierra, y eres muy exaltado sobre los dioses. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Guardad las almas de sus santos. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en el Señor y alabad la memoria de su santidad. Debemos resaltar las verdades fundamentales acerca de Dios. Rey, soberano, absoluto. Ser supremo, perfecto, santo, justo y bueno, y Rey eterno. Eterno en todas sus percepciones y en todos sus atributos. Él, siendo el Rey de gloria que entra por las puertas, comunica su reino y reinado esas virtudes. Su reino es de siglo a siglo, es eterno. En esta enseñanza, como dije anteriormente, se toca el aspecto dispensacional de las naciones paganas y el pacto de Israel, de Dios con Israel. Y es muy importante esta clase, hermano, porque no solamente vamos a entender el aspecto escatológico, sino toda la teología del pacto. Es muy importante. Este esquema no es escatológico, hizo énfasis el pastor Ulises. Por lo tanto, no nos esclaviza un sistema, sino más bien nos da libertad. Es una metodología de estudio, es un orden mental en la investigación de esta gran verdad divina. Este esquema se desprende de la misma escritura.
El pastor leyó Romanos 1, 18, 32, que por razones de tiempo no voy a leer, pero voy a hacer énfasis en unos versículos, como hizo el pastor. Dice, si por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y esta palabra es importante, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. No es el cuadro de un psicólogo moderno, esto que acabamos de leer, es la denuncia y el diagnóstico dada por el Espíritu Santo, el cuadro de la humanidad caída. Este marco es la descripción, la acusación de Dios a la humanidad entera. El término dispensacional, como dije anteriormente, no lo hacemos en el sentido de la escuela escatológica dispensacional de MacArthur, Scofield o Darby. Ellos presentan 7 dispensaciones: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Ahora la pregunta es, ¿dónde encaja lo que Pablo está diciendo en Romanos? La humanidad está situada así en todas las etapas de la historia. O estás en pacto con Dios, o estás en pecado. Da igual en qué etapa la quieras situar. Ellos lo entienden como una etapa de tiempo con su relación de Dios a un propósito particular. Ellos entienden la dispensación, las dispensaciones, como una etapa de tiempo con su relación de Dios a un propósito particular. Pero esto es seccionar arbitrariamente. Nosotros no estamos en esa posición, nosotros estamos conforme a la Biblia, conforme a la epístola de los hebreos. Los protestantes hemos hecho énfasis en la epístola a los romanos, como Lutero, Calvino, a los gálatas, y sigamos así, pero muy bien nos haría profundizar la epístola de los hebreos. La superioridad del nuevo pacto sobre el viejo, la superioridad del Mesías sobre Moisés, sobre los ángeles, un pacto con mejores promesas. Al romanista estudiarlo con sinceridad le hará salir inclusive de la idea del pontificado romanista. Nosotros entendemos antiguo pacto y nuevo pacto, ley y evangelio. Nosotros recibimos la expresión de Pedro, la era antigua en contraste con la era presente. Pedro dice así en 2 de Pedro 2:5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, que trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es en este sentido que usamos la palabra dispensación. Y haciendo una recorrida al Antiguo Testamento hay una amplia historia de la humanidad, un testimonio amplio de tribus, etnias, naciones, reinos e imperios, mucho pueblo y reino, antes de llegar a la participación en la historia de los hebreos como protagonistas en la historia. O sea que antes de que los hebreos sean nación, había mucho pueblo y mucho reino. Hasta que Israel llegó a ser nación libre y soberana en el pacto de Dios. En todo ese contexto bíblico, ¿no reinaba Dios en la tierra? Por supuesto que sí. Cualquier teísta, musulmán o cualquiera que a través del presuposicionalismo puede llegar a esa conclusión. ¿Cómo? Desde su providencia general. No hay más que recordar el juicio a la primera civilización con Noé. Lo vemos con el hecho del juicio a la primera civilización con el diluvio, y él fue el juez y el que dio la sentencia. Recordemos nuestro paso a través de las páginas de las Escrituras y la fundación de Babilonia, por ejemplo, y la confusión de lenguas, para que el plan de Dios y su programa de poblar la tierra se llevara a cabo. El hombre ya se había organizado, el humanismo ya había organizado, querían ser como Dios. Recordemos los juicios de Sodoma y Gomorra. Todo eso nos hace ver cómo Dios, en la antigüedad, estaba reinando y estaba llevando a cabo sus propósitos y sus planes, no como el dispensacionalismo o las ideas mileniaristas, ¿no? Así, cuando repasamos el aspecto dispensacional, el periodo de Israel como nación, debemos entender que todo obra bajo un plan, bajo una meta, y que Dios quiere revelarla, pero debemos discernirla con un espíritu crítico, lógico y cristiano. Pero es entendible que hay un plan. Y es lo que en teología entendemos como el plan redentorista de Dios. Ya desde el Génesis se ve el plan redentorista de Dios, diseñado de la eternidad con su decreto eterno, su predestinación, y que tiene aparición histórica en la humanidad inmediatamente después de la caída del hombre. Después de la sentencia viene la promesa redentora, la promesa del Mesías.
Génesis 3:15, hermanos, el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A este pasaje muchos comentaristas le llaman el protoevangelio. Un teólogo puritano le llamó el evangelio en el Antiguo Testamento. Y nosotros, como teólogos reformados, que hacemos énfasis en la teología del pacto, de la redención, de la gracia y de la promesa, ya lo vemos desde el Génesis. Dios gobierna. Hay un plan redentorista. Hay una solución a la caída del hombre, en el cual él mismo se implicó y se comprometió en el problema del pecado y en la caída del hombre. Así vemos, pues, como nada se escapó de su control, predestinando la victoria total antes de los siglos. La respuesta está en el propio Mesías. Cuando nos preguntamos, ¿por qué Israel? ¿Cuál ha sido el plan de Dios con Israel? Para entenderlo necesitamos acudir al Sermón del Monte y el contraste que hay en Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto le está diciendo el Mesías a Israel. Lo que debían ser, lo que debían haber sido y lo que han de ser como pueblo suyo. En ese contexto de naciones paganas, cuando Dios escogió a Abraham y levantó ese pueblo entre las naciones, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Acá la respuesta de ¿por qué Israel? Pero en forma contrastada veremos en Mateo 22, que dice así: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lo que debía haber sido y lo que pasó. Ellos fueron elegidos por gracia y no por ser el mejor de los pueblos. Ahí está la respuesta. Fue escogido para ser testimonio a los demás, del Dios verdadero como pueblo escogido, y a través de él suscitar una simiente santa para que se cumpla la promesa que leímos en el Génesis, el amado Mesías esperado. Por ejemplo, Romanos 9:3 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y acá viene el énfasis, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí la misión principal de Dios con Israel, ser el testimonio de Dios en la tierra para siempre. Por eso el Mesías reina a la diestra del Padre. Él es rey de Israel, pero también el rey de reyes y señor de señores. ¿Gobierna o no gobierna Dios? ¿Vamos a esperar un gobierno de 1000 años para ver gobernar a Dios? Dios también usó a Israel como instrumento o brazo ejecutor de su justicia contra naciones paganas e impías, naciones llenas de perversión, sodomía, etc. Dios usa una nación militarizada y capitaneada por el Señor de los ejércitos. Israel pasó a ser instrumento del control de Dios. Por esto Israel debía ejecutar siempre bajo la obediencia al pacto. No podía ser ejecutor de los juicios de Dios desde la desobediencia, juzgando con el mismo pecado que naciones paganas. Ellos fueron usados en tanto que estaban en obediencia al pacto. Pero Israel cayó constantemente en apostasía y por tanto conllevaban sus propios castigos, hasta incluso la deportación. ¿Reina Dios, mis hermanos? Todas las promesas a Israel fueron hechas condicionalmente a la obediencia, y se debía recibir el testimonio de Israel y circuncidarse para entrar al pacto. Israel, rechazando al Mesías, tropezó y fue desechado y juzgado a su generación. Solo el remanente, como siempre, escogido por gracia, se salvó y se salva, que es la iglesia, que se estableció en Jerusalén. Israel tropezó, pero siempre habrá un remanente escogido por gracia y se salvará sobre todo el transcurso de esta etapa intermedia. Aquí vemos el gobierno de Dios y el plan redentorista. La clase 3, hermanas, expuesta por el pastor Román, habla sobre el punto 3 y utilizó Marcos 1 para hacer Marcos 1 y Mateo 11. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mateo 11:12.
desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. El tema que tocó el pastor Román es el reino de Dios en la era presente. Vimos el aspecto escatológico y teológico, vimos el aspecto de la dispensación antigua y ahora el reino de Dios en la era presente. Es necesario como reformados definir el reino de Dios. En relación al tema del reino de Dios en la era presente, nos estamos refiriendo a la época que estamos viviendo. Si no referimos a la era presente desde la venida de Cristo hasta el día que se cumplan las profecías que Él dijo en su palabra. Era presente significa el ahora del reino, en tiempo en el cual Dios ha mostrado la dispensación de su gracia. Otro aspecto que debemos puntualizar, el concepto del evangelio y reino. Evangelio y reino no aparecen como cosas distintas en el evangelio, sino forman parte del mismo anuncio. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios. Cuando leemos la predicación y las parábolas de Jesús, se ve claramente el reino de Dios, incluso en el Padre Nuestro. Primero dice, santificado sea tu nombre. Segundo dice, venga tu reino. Tercero dice, hágase tu voluntad. Se encuentra en el medio de esta oración, porque cuando pedimos que venga su reino, no nos referimos a la necesidad de lograr el ascenso de la vida humana, como lo plantean los humanistas, sino más bien nosotros buscamos el reino de Dios con el propósito de glorificar a Dios. Pero también no sería evidente la gloria de Dios en la vida del creyente si no pidiésemos que se haga su voluntad. Y cuando se lo pedimos, no estamos pidiendo una voluntad extra, sino la voluntad de su ley. He ahí entonces por qué debe ser rechazada toda postura antropocéntrica del reino de Dios, enfocando el reino de Dios desde el aspecto terrenal y humanista. Y la teología liberal juega un papel importante también en esta distorsión del reino de Dios. La idea del reino de Dios es más comprensiva porque no solo está orientada a la redención del pueblo de Dios, sino a la autoafirmación de Dios en todas sus obras, en toda su creación, de todos los aspectos de la vida humana. Esto es lo que significa vengo a su reino. ¿Qué es el reino de Dios? No es otra cosa que Él reinando, y muestra que ese reino es dinámico a lo largo de la historia, a través de Jesucristo como Rey, coronado, entronizado, y también con su palabra, la ley eterna. El reino de Dios es teocéntrico, cristocéntrico. Si no tenemos muy claro esa interpretación del reino de Dios, caeremos en el error de la teología liberal y los de izquierda. El reino significa redención porque Dios mantiene su justicia real cuando aquellos que ponen su confianza en Él son hallados justos. ¿Qué significa juicio? Que significa juicio también porque Dios mantiene su regia voluntad a todos aquellos que resisten su ley. Esto excluye todo sentimiento nacionalista, pues ¿no acaso todos los paganos son llamados al arrepentimiento, al igual que los judíos? Otra descripción es que el reino es dinámico. En el pasaje que leímos, en Mateo 11:12, dice, en el Antiguo Testamento habla de la venida del Jesús, pero no deberíamos pensar en el reino de Dios como una entidad que desciende del cielo, sino más bien como un gobierno real y divino que verdaderamente ha comenzado a operar. No creemos en un reino de Dios como una realidad futura, sino como una presente. La dinámica del reino de Dios. La palabra de Juan el Bautista dice, el hacha está puesta. El que viene detrás de mí tiene el aventador en su mano. Estas palabras expresan la dinámica, que ponen en movimiento un mundo de ángeles. También llena de alarma al imperio del diablo, inclusive provoca la caída de Satanás del cielo. Por último, una última descripción del reino de Dios en este tiempo es que el reino de Dios sufre violencia en su avance. A veces pensamos como creyentes y oramos para que el reino de Dios se extienda, pero no actuamos. Incluso oímos de los ataques de Satanás. Jesús dijo que el reino de Dios está avanzando cada vez más. Todas las señales, milagros, hablaban de que el reino de Dios estaba avanzando vigorosamente. Pero la iglesia no lo está entendiendo así ahora. Hemos estado queriendo llevar la obra de ser ciudadanos del reino sin provocación, sin ser radicales, fundamentalistas. Estas palabras generan rechazo en aquellos que buscan la comodidad y el falso reposo. Pero hombres y mujeres vigorosos y fuertes, sin miedo de romper con las defectuosas tradiciones humanas y de volver a la pureza de la palabra, tales están buscando el reino de Dios fervorosamente. En el reino de Dios, aquellos a ser llamados a ser agentes de cambio son los creyentes. Pero tengamos cuidado, porque el Señor dice que si no lo hacemos,
lo harán los gentiles y publicanos. Jesús dice que no puede dormirse en el camino del reino. Al contrario, la entrada necesita un esfuerzo sincero. Satanás es poderoso, no todopoderoso, y tiene un ejército de demonios para atacar a los hombres. Por eso se necesitan hombres vigorosos que enfrenten a Satanás y su ejército. El reino de Dios es para hombres fuertes, firmes y valientes. Esta es la descripción del reino de Dios que encontramos en los evangelios. Cristocéntrico, dinámico y que sufre violencia. La conclusión del hermano y pastor Román. ¿Y ahora qué haremos nosotros que sabemos que el reino de Dios se está moviendo? ¿Hemos de seguir manteniéndonos arrinconados? ¿Hemos de contrarrestar toda la agenda maligna del mundo desde la oración pasiva? ¿Desde la actitud pasiva y conformista? Hagamos frutos dignos de arrepentimiento, volvamos de nuestros malos caminos y tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestros países. Hasta ahí el resumen, mis hermanos. Estupendo. Orden, minuciosidad. Así, mis hermanos estudiantes, quienes quieran tener el resumen de todas esas clases acerca de la escatología en la materia del reino, pues no tienen nada más que escribir al hermano Gabriel, y lo tienen a su disposición, ¿verdad, mi hermano Gabriel? Sí, hermano, sí, no hay ningún problema. Estupendo, un estupendo resumen. Yo quizás en este comentario de hoy voy a seguir el hilo en la línea que trazó, que ya inició el pastor Román. Y vamos a iniciarnos. El título, el tema es el reino de Dios y la entrada en él. El ser admitidos. ¿Cómo se es admitido o cómo se entra en el reino de Dios? Tengo dos lecturas cortitas. Es 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 13, donde leemos: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad, pues, la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora os escribo que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues ese malo de entre vosotros. Y la segunda lectura, un poco más abajo, en el capítulo 6, versículos 9 y 11, al 11, donde leemos: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Es esto estudiar escatología? Pues sí, esto es estudiar escatología, mis hermanos estudiantes y visitantes. Esto que hemos leído en Pablo, ¿es estudiar escatología? Sí. Escatología aplicada. Es entender acerca del reino de Dios, pero no meramente de forma intelectual, teórica, doctrinal o teológicamente. Tanto el Mesías como Pablo y los apóstoles enseñaron la verdad de Dios dentro del contexto en que vivieron, entremezclando lo dicho, lo enseñado, con lo experimentado y experimentable, no como simples fórmulas, ideales o doctrinas abstractas. Mis hermanos, el elegido conocerá y ya inició en conocer el reino de Dios en su experiencia personal, no meramente en teorías. Después de la experiencia revolucionaria, anticlerical, atea y la búsqueda del poder por y para el proletariado, el comunismo en sus distintas versiones o familias cambió de estrategia y de táctica para alcanzar su fin. ¿Cuál era su fin? Y sigue siendo establecer el comunismo en el pueblo y en el poder. Esta táctica consistió en no combatir aquello que les fue imposible erradicar del pueblo. En su primera experiencia, el comunismo revolucionario, que arrasaba con todo lo que fuera religioso y relacionado con el poder y con la Iglesia, en este caso, Iglesia entendido en el sentido de romanismo, no lo pudieron erradicar. Cambiaron pues de táctica en una segunda etapa. No se pudo erradicar del pueblo el sentimiento religioso, tanto en su forma supersticiosa como en su forma racional o verdadera. ¿Por qué no pudieron y no pueden erradicarlo? Pues sencillamente, hermanos, pues porque el hombre es un ser religioso por naturaleza. Está impreso en la conciencia del hombre el temor y la necesidad de un pastor supremo. Está impreso. Dios lo imprimió ya desde el Edén. Y aunque el pecado lo corrompió, no llegó a destruirlo totalmente. El pecado lo va a corromper, pero no va a destruir esta necesidad, este sentir, este deseo, esta inclinación a lo religioso, a la religión, a la búsqueda
de un ser supremo. La nueva táctica, mis hermanos, consistió en acercarse al cristianismo. Esto no fue hoy ni antes de ayer, ya está en marcha desde tiempo. Pero consistió en esto, en acercarse al cristianismo, corromperlo, manipularlo, tergiversarlo y presentar la nueva versión, el nuevo evangelio social y socializante, encaminando las cosas hacia una especie de teocracia de partido. E imitaron con esto al romanismo apóstata en manejar, influir, inducir, manipular y controlar la masa. Aprendieron mucho de ellos. Así pues, no olvidemos que esto ha hecho el romanismo desde siglos, asociado al poder corrupto, tirano, exaltado y egoísta. Solo con leer las páginas de la historia, solo leer, informar, veremos que está corroborada esta aseveración. A estos, el comunismo los llamaba capitalistas, burgueses, explotadores, etc. Y ellos se presentaron como los mesías libertadores de nosotros, la clase oprimida, la clase obrera y otra clase de oprimidos. Esta misma táctica, mis hermanos, hay que reconocer que también se usa a la inversa, por derechas, centros, etcétera, etcétera. Todos se nos presentan o aparecen como los libertadores con sus sistemas ideológico-políticos e incluso con matices diversos en lo religioso. Se nos presenta ante nosotros, ante la sociedad y ante la historia, un evangelio, una promesa, una esperanza que viene por estar o al estar militando en sus filas. Un nuevo evangelio que está sustituyendo, desplazando o minimizando o diluyendo el evangelio que ha recibido la Iglesia. Y la sociedad y la humanidad, mis hermanos, pese a todo esto, no ha cambiado. No ha cambiado. Sigue en sus pecados. Sigue en sus egoísmos. Sigue extendiéndose en sus corrupciones y en su apostasía de Dios. Algunos llegan a pretender que su línea es venir a militar en el establecimiento del reino de Dios acá, en la tierra. Es más o menos lo que la teología de la liberación enseña y de la cual Hugo Chávez tanto promulgó en la Venezuela que él dirigió. Mis hermanos, fíjense en la revelación de Dios, en su palabra. Si son temerosos de Dios, si ya han gustado que Él es bueno, si buscan la verdad de Dios, acudirán y recibirán como guía inspirada de Dios la verdad de Jesús Mesías y la transmisión apostólica legítima y autoritativa, que es el Nuevo Testamento. En la lectura de estas páginas y de todas las Santas Escrituras,
hemos descubierto que se nos enseña que el ser humano tiene 3 enemigos mortales, que concluye con un cuarto, pero 3 enemigos mortales. Es la gran lección del libro que nunca debemos olvidar, que debemos tener siempre presente todos los días de nuestra vida, mis hermanos. El hombre tiene 3 enemigos mortales a los cuales, sin el Espíritu de Dios en nosotros, jamás se puede vencer. Son invencibles. El hombre claudica, derrotado ante ellos. El mundo, demonio y carne. Da igual el orden en que lo mencionemos. Demonio, mundo y carne, carne, mundo y demonio. No va a cambiar porque se enumeran y van juntos. 3 enemigos mortales y como final, la muerte. El enemigo que solo Cristo venció y en él nosotros venceremos por la resurrección. No olvidemos, enemigos mortales. Y es así que a medida que abrimos las páginas de la historia bíblica, vamos a ir viendo que hay 2 líneas o descendencias. Así desde el Génesis, tras la caída de Adán, la historia se irá desarrollando en una lucha atroz, mortal, escatológica. La lucha mortal entre la simiente de la serpiente, persiguiendo la descendencia de la mujer, profetizado en Génesis y realizándose durante la historia. Ya vemos su primera manifestación con Caín. 2 líneas, los hijos de Dios, la descendencia de Adán hasta Noé, y los hijos del hombre, o sea, la descendencia de Caín, expulsado del Edén bajo maldición. Descendencia que se mezclaron y conllevó el juicio a la primera civilización. Elegidos y reprobados. El justo diferenciado del impío. Nacidos de nuevo o convertidos y los que permanecen muertos en delitos y pecados. Esta es la escatología, este es el desarrollo de la gran batalla, esta es la lucha mortal, esta es la escatología bíblica. Ahora bien, intentando responder a la interrogante o al tema que está enunciado, hemos de entender que la obra de Dios se establece su reino entre los hombres y Dios llama para formar parte de su pueblo. Y siempre se inició así, separando, elección, predestinación, consejo eterno, separando y llamando. Aquí tenemos ya las primeras respuestas y conclusiones. Al entrar, cómo entrar, qué es entrar en el reino de Dios. La obra de Dios de llamar para formar parte de su pueblo siempre se inicia así, separando y llamando.
Y claro, mis hermanos, no es mi propósito tratar todo esto en detalle en una exposición tan solo como esta. Esto sería imposible y además sería antipedagógico por la cantidad de temas que están involucrados. Nos basta con recordar esto. En cuanto al pasado, basta recordar, Noé elegido y llamado por Dios, estableciendo el pacto con él. Abraham elegido, llamado y separado por Dios y estableciendo con él pacto y su descendencia. Moisés elegido y llamado y establecido como mediador del antiguo pacto. David elegido y llamado de entre las ovejas para ser rey y pastorear al pueblo elegido. La misma Israel es elegida y llamada para ser un pueblo especial único, testimonio de Dios, luz y sal de entre las naciones hasta la llegada del Mesías. Así pues, la escala, el orden de la salvación, ordo salutis se dice, o la cronología divina en el desarrollo de su plan providencial, de su propósito redentorista, está perfectamente expresada por Pablo al escribir. Vamos a ver. Romanos 8, versículos 28 y al 30. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El llamamiento, precedido por la elección, por el anterior conocimiento personal de Dios, a sus elegidos, se establece este orden y se inicia con el llamamiento. A los que predestinó, también llamó. Mis hermanos, ¿saben el significado del nombre Iglesia? Para esclarecer este aspecto de venir a formar parte en el reino de Dios, ¿qué es? ¿Cómo? Iglesia. El significado de iglesia no nos da, viene del griego, eklektos, llamado, convocado, del verbo ecclesiazo, convocar, llamar asamblea, y de ahí viene que eclesia significa convocatoria, congregación de los llamados, que teológicamente sería, recordando que es un vocabulario compuesto, ek, fuera de, desde, y del verbo kaleo, llamar. Entonces, en su sentido teológico, recogiendo todos los datos bíblicos, podemos entender por iglesia, los llamados de entre el mundo para ser congregados por Jesús Mesías a servirle y glorificarle. Esto es
el significado de iglesia. Es la congregación, los agrupados, los reunidos por el llamamiento, porque el pastor los llama, el Mesías nos llamó. Y así servirle y glorificarle. Así vemos en Romanos, en los primeros versículos del capítulo 1, Romanos 1. Por el cual, por el Hijo de Dios, según el versículo anterior, recibimos la gracia. Por gracia nos llama, por gracia nos recoge, por gracia nos lleva al reino, a su reino. Por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados a ser de Jesucristo, o llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo, llamados de Jesucristo, llamados a ser santos. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia, a la congregación, a la asamblea de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Y así vemos en el recorrido de todo el Nuevo Testamento cómo la predicación de Juan, la predicación de Jesús Mesías, es el llamamiento a recibir el Evangelio. Arrepentíos y creed al Evangelio. En Marcos. La gran comisión es la llamada a todas las naciones y predicad el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. La obra de Dios en lo que tiene que ver con la historia y en lo que tiene que ver con la redención del hombre, la obra de Dios, si bien ya está iniciada en los cielos, en la eternidad, en el decreto divino, en la predestinación, en su buena voluntad, en su realización histórica, en su entrada en el mundo, se inicia por el llamamiento. Él llama. Así leemos en 2 de Corintios 2, 13 y 14. Mas a Dios gracias, al cual hace siempre que triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento en nosotros y en todo lugar. (13 y 14). No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito mi hermano, así que despidiéndome partieron. Mas gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo y manifiesta el olor de su conocimiento en nosotros en todo lugar. Predicando, se acercó, vino a ellos el reino de Dios.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, las ideologías humanas no transforman ni cambian el corazón. Pueden cambiar las costumbres, actos, hechos, incluso actitudes externas, pero no cambia el corazón. Cuanto menos aquellas que son impías y en su oposición a Dios, en oposición a Dios, a su ley y a su evangelio. En este aspecto, el miércoles pasado el profesor Mansueti dio un testimonio en su clase, cuando se le preguntó que qué debía hacerse para cambiar, que nuestra naturaleza caída, ¿cómo podíamos cambiar? Si con los principios de las 5 reformas, si con algunos principios políticos. No, dejó bien claro, dio este testimonio, que solo Jesucristo, su evangelio y por el Espíritu Santo cambia el corazón del hombre, del pecador. Así pues, vamos a insistir en esta verdad. Vamos a insistir. El pueblo de Dios, el reino de Dios, está con aquellos que recibieron su llamada. Se arrepintieron, recibieron a Jesús Mesías, su sacrificio en la cruz y su resurrección. Este es mensaje apostólico, no es el mensaje de la liberación, no es el mensaje del Cristo histórico, desechando el Cristo de los apóstoles, el Cristo de la Iglesia. Hemos recibido la llamada, hemos sido llevados al arrepentimiento, a recibir a Jesús como el Mesías de Dios, a recibir su sacrificio, el derramamiento de sangre por expiación de los pecados de su pueblo en la cruz y su resurrección. Cristiano, no dejes influirte. El Cristo del reino de Dios, al cual hemos sido llamados, es quien murió y resucitó. No es un ideal, no es un ejemplo meramente, no es un líder social, es el Mesías muerto, resucitado. ¿Has pensado alguna vez? Si tú quitas de tu evangelio, del que tú has recibido, toda la enseñanza, toda la doctrina, todo lo que sabes acerca de Jesús el Mesías, si quitas la resurrección de ese mensaje, ¿de qué te sirve? Sin la resurrección de Jesús, ¿de qué te sirve el evangelio? Y eso es lo que ocurre con las ideologías y los pensamientos humanos. Porque no está el principio de vida, vivificador, santificador, la virtud de aquel que resucitó, la virtud del Espíritu Santo. Quedan en ideologías, quedan en pensamientos, en buenas intenciones, pero no es el evangelio del muerto en expiación por los pecados y resucitado para nuestra justificación. Vive y reina. Sin la resurrección de Cristo no hay reino, no hay salvación,
no hay evangelio. ¿Vemos acaso que los idealistas revolucionarios y otros idealistas de otras líneas vayan clamando al pueblo arrepentimiento? ¿Les trae promesas de Dios, su perdón? ¿O solo luchan, prometen y buscan lo terrenal? Derribar un poder para establecer el suyo. Pero ni una sola muestra de arrepentimiento en nada. Los malos son aquellos. Los impíos son aquellos. Los que hay que derribar son esos injustos, son esos explotadores. Ellos son santos, buenos, correctos. No hay problema de pecado. ¿Para qué llamar al arrepentimiento? La lucha para arrebatar el poder, trayendo con ellos las mismas condiciones de seres corruptos, desviados, egoístas, depravados en cuanto a su naturaleza. Y así recuerden, mis hermanos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, al estudiar escatología, somos llevados a considerar si estamos ya en el reino o estamos con el impío. Al estudiar la consumación de las cosas, la consumación del siglo, al estudiar acerca del reino de Dios, ¿dónde te has situado? La información de la palabra, ¿dónde te has situado en tu conciencia? Si estamos ya o no en ese reino. Es que muchos tienen que esperar a la resurrección para saber algo de esto y esperar al milenio. ¿Dónde estás? ¿Has vivido el llamamiento? El punto vértice, el inicio de la obra de Dios en el establecimiento del reino. El llamamiento. ¿Has experimentado el arrepentimiento de pecados? Los llamados van a ser justificados. Y para ser justificados hay que pasar por el arrepentimiento y la fe salvadora, la fe en el Mesías. Llamamiento, arrepentimiento y fe, santificación. ¿No has experimentado nada de todo esto? Aunque estés militando en un partido de causa justa, que también los hay, en ideologías correctas, las cuales debe discernir el cristiano, pero si estás solo así, si no has experimentado nada, no estás militando, luchando o participando del reino de Dios. Él es como los demás, el inconverso, el impío, el apartado de Dios. Fíjense, mis hermanos, qué maravilloso texto de conclusión. Está en Colosenses. Está en Colosenses. Capítulo 1. Leamos 12 y 13. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz.
que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Hijo ya reina, ya tiene reino. Lo tiene por herencia. En primer lugar, es el Hijo del Dios vivo y verdadero, el unigénito del Padre, el Rey del universo, el Rey de gloria, por herencia. Este es mi Hijo amado, el heredero. Pero además por méritos, de guerra, luchó y venció al mundo, al pecado, a la muerte, porque vivió una vida santa, justa, agradable al Padre. Rey por herencia legítima y por caudillaje victorioso. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él venció y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y no está en futuro. Este es un aspecto escatológico del reino que, como reformados ya mileniales, sostenemos. Ya se inauguró el reino. No vamos a esperar a esos pretendidos 1000 años. Ya se inauguró el reino. Ya está establecido reinando. Y al ser llamados, convocados, congregados de entre el mundo, apartados de entre el mundo, somos trasladados al reino de su amado Hijo. Venimos a participar, somos admitidos, entramos ya en el reino. Claro, esto se cumple totalmente en los elegidos, en los auténticos convertidos, en los verdaderamente regenerados. Pero eso es una verdad real, histórica, escatológica, pasada, presente y futura. Entramos en el reino a través de la Iglesia, visible y en la invisible. Pero ya estamos en el reino. Llamados, elegidos y fieles. Llamados. Es la puerta de entrada al reino. Llamados. Y el que no entra por la puerta, ladrón y salteador es. Amén. Adelante, mis hermanos. Pasamos la palabra al pastor Román. Bueno, creo que se mantiene fresca las lecciones dadas por el profesor Mansuetti y la exposición queda muy clara, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con el tema político y la escatología, de cómo nosotros los cristianos estamos llamados a participar activamente, a no hacer ese divorcio entre la escatología bíblica y en este sentido las circunstancias o acontecimientos, eventos que nos está tocando vivir. Bueno, pasamos, creo que después de la escatología, el tema que
vamos a desarrollar tiene que ver con la dogmática. Aunque no abordaremos la dogmática como tal, sin embargo, el tema nos lleva a la raíz, al origen de la dogmática reformada, de la dogmática cristiana. Y entonces vamos a estar centrando nuestra atención en esta noche y en estos minutos que quedan acerca de la didaché o didaché y el símbolo apostólico. La didaché o didaché y el símbolo apostólico. Seguramente para algunos la palabra didaché o didaché es nueva. Sin embargo, estudiando la historia de la iglesia, estudiando los escritos antiguos, podemos ver, ¿no?, que acerca de la importancia de este documento, su naturaleza. Así que antes de desarrollar el tema, yo quisiera establecer dos cosas muy importantes. Porque sin duda que nuestro rechazo a los credos, nuestro rechazo a las confesiones y a los catecismos, nuestro rechazo inclusive al de volver a nuestras raíces, tanto en lo que tiene que ver lo doctrinal como en lo litúrgico, se debe a una mala apreciación que hemos hecho acerca de las tradiciones. Pareciera que los evangélicos, incluyendo a los reformados allí, cuando se nos hablaba de tradiciones, de tajo decíamos, nosotros no queremos la tradición. Y hasta hacemos uso de las palabras del Señor cuando dice que por causa de nuestras tradiciones o de vuestras tradiciones, refiriéndose o dirigiéndose a los escribas y fariseos, habían corrompido las escrituras. Y de esta manera hacemos mal uso del texto para reprobar toda tradición cristiana. Y no hemos sabido hacer una discriminación en ese sentido, entre que al estudiar la historia de la iglesia encontraremos tradiciones que son válidas, tradiciones bíblicas, tradiciones que se fueron transmitiendo vía oral, sobre todo partiendo de las enseñanzas de los apóstoles. Así que creo que es lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta en esta breve exposición, de no prejuiciarnos, de no adelantarnos y decir, bueno, parece que la idea es volver a las tradiciones que los reformadores atacaron. No es verdad. Lo que los reformadores atacaron fueron las tradiciones inventadas por el romanismo, no las tradiciones antiguas, primitivas, que de alguna manera distinguieron en la fe común del cristianismo en los primeros siglos. Lo segundo que tenemos que anotar es que, en efecto, algunas de las cosas que practica la iglesia romana o romanista no del todo es propiedad de la iglesia católico romana. Tenemos que ser muy sabios en ese sentido, sagaces, para determinar qué tradiciones sigue sosteniendo la iglesia católica romana y que de alguna manera no es una tradición propia de la iglesia, sino algo que lo vienen practicando también desde los primeros siglos. No todo lo que se practica en la iglesia católica hemos de reprobarlo en el sentido de decir, como es de una iglesia apóstata, entonces esto nosotros no lo vamos a practicar. Tenemos que tener cuidado de no rechazar a aquello que heredamos de la iglesia antigua, de la iglesia primitiva, solo por una cuestión allí de prejuicio religioso. Y de esta manera también nosotros podamos advertir este peligro, que iré poniendo un ejemplo en ese sentido, ¿no? Una de las cosas que hay que admirar de la Iglesia Católica es, por ejemplo, algunos elementos en su liturgia que no es propio de la Iglesia Católica Romana, sino de la Iglesia antigua, de la Iglesia de los primeros siglos.
Así que son dos cosas que en ese sentido tenemos que tomar en cuenta para no caer en ese sentido de rechazar todo, porque huele al romanismo, rechazar todo, porque tiene en ese sentido el nombre de tradición. Hace algunas semanas o meses leía precisamente a un presbiteriano decir, y casi que es censurar, la práctica de admisión que tiene la iglesia, las iglesias reformadas, en la práctica de la admisión de sus miembros a la comunión cristiana, casi que comparándolo con el ritual masón y diciendo que esto no es bíblico. Esta persona seguramente no conoce la historia de la iglesia, no conoce cómo en los primeros siglos del cristianismo, tanto los padres apostólicos como a los padres de la iglesia fueron muy celosos en relación a quienes admitían a la comunión cristiana, a quienes hacían partícipes del sacramento del bautismo, a quienes hacían partícipes del sacramento de la Eucaristía. Después entonces de estas aclaraciones, entramos al tema. ¿Qué importancia tienen los escritos de los padres apostólicos, de los credos, para nosotros hoy en día? Si quisiéramos resumir nuestra fe, ¿cómo lo haríamos? O si alguien nos pidiera razón de nuestra fe, que le expliquemos de manera más clara y objetiva lo que creemos, ¿cómo responderíamos? ¿Por dónde comenzaríamos? ¿Comenzaríamos por la cristología? ¿Comenzaríamos por la teología propia? ¿Comenzaríamos por la neumatología o doctrina del Espíritu Santo? ¿Comenzaríamos por la Biblia? ¿Cuál sería nuestro punto de partida? ¿Por dónde partiríamos? ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, la buena noticia es que no debemos preocuparnos sobremanera por eso, ya que para bendición nuestra, ya muchos hicieron ese trabajo y lo hicieron excelentemente. Y en ese sentido me refiero al trabajo y herencia que nos han legado los santos padres apostólicos, los padres de la iglesia y los teólogos reformadores. Ahora, eso de ninguna manera significa que ya no nos estimulemos al estudio, a la investigación concienzuda y sistemática y profunda de las Escrituras. Tal tarea es ineludible para nosotros como creyentes. Pero debemos darle gracias a Dios que mucho del trabajo de interpretación, de entender las verdades bíblicas, Él mismo permitió e iluminó a los hombres del pasado para que nosotros hoy en día podamos tener fundamento doctrinal de qué es lo que debemos de creer. Es por esa razón que nosotros como reformados nos declaramos que somos credales, confesionales. De otra manera, no tendríamos punto de apoyo y columna en donde sostener nuestra fe. Y entonces, tenemos nosotros, hermanos, estudiantes, que detenernos en esta pasión que mostramos cuando empezamos a conocer las doctrinas de la gracia, a no quedarnos solamente del siglo XVI para acá, sino ir más atrás, a los primeros siglos de la vida de la iglesia, a los escritos de los padres apostólicos, a la Dirajé, a los escritos de los padres de la iglesia, para poder también de esa manera ir afirmando nuestra identidad. Los reformadores, los teólogos reformadores, de hecho, parten en todo ese quehacer teológico que hoy conocemos que ellos desarrollaron, leyendo los escritos antiguos, leyendo a los padres de la iglesia. No en vano por eso decimos que Calvino
era agustino, porque bebió de las obras también de San Agustín y especialmente de esa obra magna de la ciudad de Dios. Ahora, quizás también esté causando ahora en este momento duda en nuestra mente, bueno, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos padres apostólicos? ¿Quiénes son los padres apostólicos? ¿Serán acaso los apóstoles? No. Con el nombre de padres apostólicos se suelen llamar unos escritos cristianos que datan de finales del siglo I e inicio del siglo II. En dichos escritos se consideran la epístola del pastor Bernabé, la carta de Clemente de Roma a la iglesia de Corinto, el epistolario de Ignacio de Antioquía, la carta de Policarpo de Esmirna a los filipenses, el relato del martirio también de Policarpo y finalmente la Didaché. Después de la Didaché tenemos otras obras también ya considerados como padres de la iglesia, no padres apostólicos. Ahora, ¿por qué padres apostólicos? Porque se cree que estos autores de los escritos antiguos fueron discípulos directos de los apóstoles y que de alguna forma recabaron información también de muchas otras enseñanzas o prácticas pastorales que las epístolas del Nuevo Testamento no lo registran. En ningún momento los escritos antiguos de los padres apostólicos o de los padres postapostólicos hemos de considerarlo como de inspiración divina, pero que sin duda es de mucha utilidad para la vida de la iglesia. El contenido de dichos escritos que he mencionado son estrictamente pastorales. Abordan cuestiones puntuales de la comunidad o destinatarios a los que se dirigen. No cabe esperar de ellos una exposición sistemática y completa de la fe cristiana. Es decir, no es un tratado teológico como el que hoy podemos disponer de la teología de Berkos, de Carlos Hodge, de la institución de la religión cristiana de Calvino, o la ciudad de Dios misma, que aún no sistematizada, es una obra bien elaborada. Pero los escritos apostólicos y la Didaché en ese sentido no tienen esa característica. No exponen de manera completa la fe cristiana. Más bien podríamos llamarlo en nuestro lenguaje actual como apuntes pastorales, pero que son de mucha utilidad, ya que expresan la fe común de la iglesia. Son por su estilo y contenido escritos próximos a los documentos del Nuevo Testamento y fueron leídos en las asambleas o cultos dominicales. Los lugares de origen de estos escritos son Asia Menor, Siria, Roma, Alejandría, en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es la Didaché o la didacta también, como algunos la traducen? Viene del griego que significa enseñanza y es un vocablo utilizado para designar en forma abreviada un antiguo tratado cristiano cuyo título completo era Enseñanza del Señor entre los 12 apóstoles. El único manuscrito de la Didaché fue descubierto en el año de 1875 y se estima que procede de Palestina o Siria. ¿Cuál es el contenido de la Didaché? Los capítulos del 1 al 6 describen el camino de la vida y el camino de la muerte. También es conocido como la enseñanza de las dos vías. Está fundamentalmente inspirado en la ley deuteronómica, no deuterocanónica, deuteronómica, es decir, de Deuteronomio. Libros sapienciales, como es, por ejemplo, los libros poéticos, con continuas alusiones al Sermón del Monte. Los restantes 10 capítulos están dedicados a diversos temas relacionados con la fe y la práctica cristianas, incluidos el bautismo, la Eucaristía, los profetas, obispos, diáconos, el ayuno y
el Apocalipsis y la escatología. Pero llama la atención que la Didaqué no entra en el tema de hacer la interpretación del Apocalipsis. Su enfoque de la escatología es más bien un llamado a la iglesia a estar alerta, a velar, a estar expectantes al retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la importancia de la Didaqué? La Didaqué es un escrito importante por los datos que aporta sobre cómo fue la vida de los cristianos primitivos. Sin este documento y sin los escritos apostólicos, poco conociéramos de la vida de los primeros cristianos, de cómo desarrollaron también la vida en el ámbito eclesiástico, teológico, porque años y siglos más tarde surge el credo antiguo también, luego el credo de los apóstoles. Es a través de estos documentos que nosotros conocemos la persecución, el martirio, que también vivieron los creyentes en los primeros siglos. El hecho que se conserven fragmentos de este documento de la Didaqué en copto, sirio y árabe, se habla de su importancia en el cristianismo antiguo. Como hace rato decía, eran escritos que se leían inclusive en asambleas y reuniones o cultos dominicales. También dicho manual debía ser la catequesis o instrucción moral de todo catecúmeno antes de recibir el bautismo. Yo les animo que puedan leer, no es tan largo el Didaqué o la Didaqué, como también los escritos apostólicos, esos sí son más extensos, pero encontraremos allí información valiosa sobre esa tarea pastoral que estos padres apostólicos llevaban a cabo. También la liturgia que ellos desarrollaban para el bautismo, para el sacramento de la Eucaristía, y previa a la celebración de los sacramentos, también qué consideraban ellos para los comulgantes en ese sentido. Otros lo han descrito como el manual moral, catequético, litúrgico y disciplinar. Me parece que esto abarca todo lo que tiene que ver con la utilidad y la importancia que le daban a la Didaqué en esos tiempos. Un manual moral, catequético, litúrgico y disciplinar. Donald Van Dyke dice, una obediencia nacida del amor por nuestro Señor Jesucristo es la razón principal para involucrarse en cualquier actividad y catequizar no es la excepción. Y algo que podemos aprender de los padres apostólicos y de los padres de la iglesia es precisamente cómo este manual ellos lo usaron para catequizar, para discipular, para preparar a aquel creyente que se acercaba y recibía el sacramento tanto del bautismo como de la Eucaristía. Entonces, como podemos ver, la Didaqué tenía una importancia y una utilidad preponderante en aquellos tiempos. Recuerden que todavía no se había cerrado el canon del Nuevo Testamento y por tanto no se contaba con la revelación en ese sentido completa, en el sentido de contar con el canon del Nuevo Testamento. De tal manera que las instrucciones pastorales de estos padres de la iglesia servían también para la vida de la iglesia, para amonestación y para exhortación. Estos escritos desplazan la autoridad de las escrituras, porque la razón, como dije al principio, del por qué algunos, dentro de ellos, inclusive reformados, rechazan toda tradición de la iglesia histórica, rechazan en ese sentido esta herencia y este legado que nosotros tenemos, es porque ellos piensan de que al utilizar, al estudiar dichos documentos, entonces ya se está dejando de lado de las escrituras. Yo quiero leerles en esta parte un comentario del doctor archival Alexander Hodge, hijo del prominente teólogo Carlos Hodge.
en su libro Comentario a la Confesión de Fe de Westminster, en el apartado Breve Historia de los Credos y Confesiones. Y lo que nos comparte este teólogo, espero que nos sirva para superar en ese sentido esa idea que muchas veces tenemos, o algunos todavía tienen, que hacer uso de los documentos históricos, de los credos, de las confesiones, de los catecismos, es desplazar las escrituras. Otros creen que la hacemos igual y que equiparable en autoridad con las escrituras. No, hermanos, las escrituras tienen supremacía. Todos estos documentos están debajo de las escrituras. Las escrituras son, en ese sentido, las que tienen autoridad suprema. Entonces, les comparto lo que dice el doctor archival Alexander Hodge. Todo lo que el hombre debe creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre son revelados en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, las cuales, habiendo sido dadas por inspiración de Dios, son la única y suficiente regla de fe y práctica religiosa para el hombre en su estado actual. Por esto deben ser creídas las unas y obedecidas los otros, por ser la palabra de Dios. Esta palabra divina entonces es el único tipo o regulador de doctrina que tiene autoridad intrínseca para ligar la conciencia de los hombres. Todo lo demás, tipos o reguladores, tendrán la autoridad o tal autoridad solamente en cuanto a lo que las escrituras contengan. Vuelvo a leer. Todo lo demás, tipos o reguladores, tendrán tal autoridad solamente cuando enseñen lo que las escrituras contengan. No obstante, que las escrituras son la obra de Dios, la comprensión de ellas pertenece a los hombres. Estos deben interpretar conforme a su mayor habilidad cada parte de la escritura separadamente y luego combinar en un todo completo cuanto ella enseña sobre cada verdad. Y enseguida, arreglar sus enseñanzas sobre diferentes verdades en concordancia mutua como partes de un sistema armonioso. En todo tiempo y en todas las ramas de la Iglesia se han encontrado que los credos y confesiones son necesarios, y cuando se ha abusado de ellos, y cuando no se ha abusado de ellos, han servido para los fines siguientes. 1. Para marcar, diseminar y preservar las adquisiciones alcanzadas en el conocimiento de la verdad cristiana por alguna rama de la Iglesia en alguna crisis de su desenvolvimiento. 2. Para discernir entre la verdad y los malos comentarios de los falsos maestros y presentarla con integridad y debida proporción. 3. Para servir de base de asociación eclesiástica a los que están acordes en trabajo juntamente en armonía. 4. Para usarlos como instrumentos en la gran obra de la instrucción popular. Me parece que estas 4 razones que comparte archivar Alexander Hodge del por qué son importantes los credos, confesiones y catecismos, incluyendo los escritos de los padres apostólicos. Para la Iglesia hoy en día también no es menos necesario, ya que la apostasía, las herejías, los errores, las ha vivido y las ha sufrido la Iglesia constantemente a través de los siglos. Y yo invito a todos los que estamos participando, quienes están escuchando esta exposición, a darnos a la tarea de leer los escritos apostólicos, de leer la Didache, porque eso nos va a ayudar a enriquecer ese trabajo pastoral que cada uno realiza. También a reformar, a volver a las raíces en lo que tiene que ver en lo litúrgico. ¿Cuál es la razón del por qué la liturgia hoy en día se ha diluido
se encuentra muy relajado, precisamente porque se ha despreciado lo que la tradición histórica, eclesiológica, aportó en los primeros siglos. Y quienes están al frente de las iglesias creen que pueden ellos implementar su propia fórmula litúrgica. Un ejemplo de ello, y que en Coram Deo lo hemos estado implementando, es dentro de la actividad litúrgica de los puntos en la liturgia, establecer, por ejemplo, el punto del sursum corda. ¿Qué es el sursum corda? Viene del latín, elevemos nuestros corazones. En la liturgia ginebrina de Juan Calvino, él practicó el sursum corda. ¿Por qué es que la iglesia siglos después abandona este punto en su liturgia reformada? Porque vio que la iglesia católica romana seguía también practicando o tomando en cuenta en su liturgia el punto del sursum corda. Ciertamente ellos lo practican, pero el énfasis y el significado, el entendimiento que tienen del sursum corda es totalmente aislado a lo que los padres apostólicos y los padres de la iglesia pensaron cuando esto también lo llevaban a cabo en su liturgia de los primeros siglos. Uno de los que estableció precisamente, o donde podemos ver el sursum corda, es con Clemente en el año 200, no mal recuerdo. Y entonces, entre los años 100 a los años 400, 500, se considera como la edad, el periodo de la iglesia común del cristianismo, en donde las tradiciones, en ese sentido, tenían también el aval bíblico. Después de ello, vienen las invenciones de otras tradiciones que son las que rotunda y categóricamente nosotros debemos desechar. Pero es tarea nuestra hacer un análisis, discernir qué prácticas hemos olvidado, que de alguna forma distinguieron e identificaron a la iglesia en los primeros siglos. Yo lamento que en nuestros días el cristianismo ha sido infectado por el posmodernismo. Ya no importa qué crees en verdad, sino que creas en algo, lo que sea, pero cree en algo. Ya no se articula el pensamiento, sino cómo tú debes sentir tu cristianismo. John Stott dijo, creer también es pensar. Debemos desechar todo cristianismo de mente vacía, ya que fuimos creados para pensar. Engañadores de masa se autoproclaman profetas o apóstoles, a quienes Dios, según ellos, les ha revelado de manera particular nueva visión, una nueva forma de ejercer la fe, una nueva forma de escuchar a Dios, creando así un nuevo cristianismo que en esencia no lo es, solo una falsificación del verdadero cristianismo, ya que el verdadero cristianismo tiene fundamento, que es Cristo, tiene columna y es baluarte de la verdad, cuenta con un sistema de fe bíblico coherente. Los actuales desechan toda una historia de más de 20 siglos del cristianismo, en los cuales el Señor del pueblo y el rebaño, por medio de su Espíritu Santo, ha guiado a su iglesia, ha guiado a sus siervos, y se han levantado amonestando y exhortando para volverse a la verdadera palabra de Dios. Alguien dijo, difícilmente existirá actitud más arrogante que esta de inventar un nuevo evangelio al gusto del cliente. Que el Señor nos dé de su gracia para continuar en esta ardua tarea de emancipar conciencias con la palabra autoritativa de Dios. Dios les bendiga. Después de concluir, otro ejemplo de cómo hemos ido abandonando ciertos lenguajes y formas litúrgicas es el uso de la palabra Eucaristía. Optamos mejor por llamar Santa Comunión, Santa Cena o Cena del Señor.
Eucaristía no, porque eso lo usa la Iglesia Católica Romana. Pero no es propiedad de la Iglesia Católica Romana. Eucaristía es una palabra que lo usaron los padres apostólicos para hacer referencia precisamente a ese sacramento del Señor. Y Eucaristía significa acción de gracias. Dios les bendiga. Bendísimo, mi hermano. Bueno, el consejo que nos da el pastor Román, vamos a seguirlo. Vamos a leer. Bueno, yo ya lo he leído, claro. La Didache, yo les invito a que lo hagan. Confirmo las palabras del pastor Román. Recordando, vamos a tener en cuenta las palabras que ha dicho, entre una de ellas, vamos a tener en cuenta que cuando se escribió la Didache, el Nuevo Testamento todavía no estaba totalmente escrito, o al menos lo que tiene que ver con Pablo, y que todavía no estaba formado el canon. Así es. Según lo que he investigado yo, parece ser que la Didache fue escrita casi incluso antes que algunos escritos del Nuevo Testamento. Esto no es para asegurarlo absolutamente. Estamos en un terreno que no podemos hablar de forma absoluta, ¿verdad, pastor? Así es. Sin embargo, yo lo he situado en estos versículos, en este primer versículo de Lucas, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, que en la misma época apostólica, ya circulaban muchos escritos acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y la Didache forma parte de ese periodo. Confirmando lo que dice el pastor, ¿de qué trata? Pues especialmente de la disciplina. Es el primer, se puede decir que es el primer registro que se tiene de la iglesia primitiva acerca de la disciplina eclesiástica. Y por último, yo quiero, en mi investigación, cuando estaba estudiando acerca del bautismo y de la doctrina trinitaria, resulta que descubrí que la Didache es el primer documento, aparte del Nuevo Testamento, donde se menciona trinitariamente el bautismo. O sea, eso que han pretendido, sobre todo los unicitarios, de que en el nombre, que fuera del Nuevo Testamento y de Mateo 28, 29, que esa frase, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ha sido pues añadida, que no estaba en los originales y que ni siquiera estaba en un documento antiguo. Pues mire, resulta que Mateo, la cita es correcta. Y resulta que sí que hay también un documento muy antiguo, como la Didache. Cuando habla del bautismo, dice previamente dicho esto, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Llama la atención también que no entran ellos en polémica en relación a la forma. Tanto recomiendan por inmersión como también por efusión. O sea, no hay allí esa actitud que vemos hoy en día, ¿no? En relación a la forma del bautismo. Ellos dicen, bauticen sumergiendo a la persona. Pero si no se cuenta con suficiente agua, y hasta dicen, si no hay agua caliente, háganlo con agua fría. Si no hay agua fría, con agua caliente. Si no hay suficiente agua, háganlo por efusión o por aspersión. Esto llama la atención también. Así es. Así que es un documento, como nos ha enseñado el pastor Román, valioso, que lo debemos evaluar a la luz de las Escrituras, como es normal, como es lo esperado, como reformados, y los reformados insistimos mucho en esto, bajo las Escrituras, pero reconociendo, nosotros reconocemos los ministerios, el doctorado, el maestro en la iglesia, el pastorado. Entonces, esto forma parte de todos esos dones que el Señor dio a la iglesia y que nos ha dado, como ha dicho también el pastor Román,
es herencia, don de Dios a la Iglesia. Hasta aquí, pues, mis hermanos, si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna aclaración. Bien. Se ve que la clase ha sido muy claramente explicada. Bien, mis hermanos, entonces podríamos despedirnos, podemos pedir al presbítero Martiel si nos quiere despedir en oración. ¿Cómo no, hermano? Sí, oramos. Amantísimo Señor, que moras en los cielos, gracias te damos porque reconocemos tu reinado primeramente y estás en nuestra vida, Señor, y tú nos gobiernas y por ello estamos aquí. Gracias, Señor, porque has puesto maestros para que vayamos aprendiendo más y más de tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque nos permites esa disposición también de asistir a la aula. Esta aula que sin duda alguna nos ha dado cada día conocimiento más y más. Y Señor, gracias porque tú nos bendices, tú nos das la bendición de estar en comunión. Aunque estemos en diferentes lugares, pero la tecnología la podemos aprovechar porque también tú eres rey de ella. Te pedimos que nos sigas dando esa disposición para seguir aprendiendo y asistiendo en este sentido. En Cristo Jesús te damos gracias por todo. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Nos congratulamos, mis hermanos, con vuestra asistencia, vuestra presencia. Rogamos vuestras oraciones y siempre a disposición del cuerpo de Cristo, nuestro servicio. Preguntas, cuestiones, inquietudes, interrogantes, tanto el pastor Román de Corandeo como este humilde siervo vuestro en Esmirna, estamos a vuestro servicio. Que el Señor les bendiga a todos, mis hermanos. Igualmente. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Muchas gracias, hermanos. Adiós, Buenas Alex. noches, hermano. Adiós, hermana Socorro. Gracias, buenas noches. Gracias, hermano. Buenas noches, hermana Juanita. Todos, pastor Hermano Román, Eric. Buenas Ulises. noches. Alex, adiós. No. Buenas noches. Buenas noches, hermano Gabriel. Hermano Edward. Mira, ahí hablan, ¿ven? Hola, ¿cómo estás? Oye, no te he dejado dormir, tienes que ir a la escuela mañana. Qué bien, qué bien. Se me conejo. Dios les bendiga. Igualmente, saludos, bendiciones. No me veo porque no estoy. ¿Cómo que no me ve? Sí, Alex. Adiós. No.